Continuando, ¿cierto? Con el video, ya con el tutorial número 3, la parte final, ya vamos a ver esta última parte de la teoría, ¿ya? Lo que era concerniente a diseño sísmico con parámetros sísmicos, ¿ya? Quedamos en ver la tabla 6.2 del valor de la aceleración efectiva, ¿ya? Entonces, yo voy a tener una ubicación del proyecto y voy a tener un tipo de aceleración del suelo, ¿ya? Que va a ser dado por un factor de 0 punto algo, ¿ya? Mientras más cerca, ¿ya? Vamos a ver aquí, mientras más cerca esté cierta la placa tectónica que es hacia el mar, ¿ya? Que sería el 3, aumenta la aceleración, ¿cierto? Que voy a sentir en base a el efecto del sismo dentro de la estructura, ¿ya? Entonces, dependiendo de la zona sísmica, aumenta la aceleración, ¿ya? El valor de la aceleración efectiva para el cálculo, ¿cierto?, del sismo dentro del proyecto. Y también en la tabla 6.3, ¿cierto?, el tipo de suelo y el informe de mecánica de suelo, según lo que diga, ¿cierto?, de la característica del suelo. Recuerden que de A era el mejor suelo y F era el peor suelo, ¿ya? Yo voy a tener diferentes tipos de valores, en este caso para un periodo inicial y un periodo final, ¿ya? Para el espectro de respuesta y una aceleración de S, ¿cierto? Que va aumentando en base al de amplificación, ¿ya? Este es el factor de amplificación. Entonces, el número de veces que se amplifica el sismo y el número de frecuencias que va a tener, ¿ya? Entonces, así es como evalúo, ¿cierto? En base a la ubicación del proyecto y el tipo de suelo, un diseño sísmico en la estructura, ¿ya? Entonces voy a tener un factor de importancia de la estructura definido por la norma, ¿ya? También ese es el tercer parámetro importante, ¿ya? Dentro del diseño sísmico que debemos entender. En la tabla 6.1, ¿cierto? Tengo el valor del coeficiente I y una categoría del edificio, ¿ya? Esto viene dado por la importancia que tiene el edificio, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea el factor I, es de mayor importancia la estructura. Por ejemplo, 1 correspondería a ciertos talleres eléctricos o lugares no habitados, ¿ya? Y 2 correspondería a proyectos habitacionales, ¿ya? De características normales, ¿cierto? Viviendas, viviendas familiares. El 3, si no mal recuerdo, era establecimientos educacionales, ¿ya? Donde están los niños, ¿cierto? Entonces va a tener un factor de importancia 1.2 veces mayor que una vivienda habitacional, donde hay más personas, ¿ya? Y oficinas de trabajo también se encuentran en el factor de categoría del edificio 3, ¿ya? Y el factor de importancia más importante, que sería el factor número 4, la importancia va a ser 1.2 veces al igual que la anterior, pero esta va a ser para hospitales, ¿ya? Va a tener algún apartado extra aparte de la importancia que va a tener por la característica de colegios, ¿ya? Entonces va a tener una característica más extra, ¿ya? Como hospital, ¿ya? Entonces aquí está resumido lo que acabo de mencionar. La estructura más importante y de mayor importancia para el proyecto, mayor factor de importancia, ¿ya? Y eso va a ser un mayor esfuerzo sobre mi estructura, ¿ya? Porque recuerden que todo esto se va a multiplicar, todos estos factores, para obtener el coeficiente sísmico de esfuerzo, ¿ya? Entonces, mientras más sea eso, mayor va a ser la resistencia que yo voy a necesitar, ¿cierto?, de mi estructura para con el sismo, ¿ya? Entonces, mientras mayor sean los esfuerzos, mayor sea la importancia, peor sea el suelo y mayor sea la cercanía a las placas o lugares sísmicos, mayor resistencia yo voy a necesitar para evaluar mi estructura y para obtener resistencia que yo busco, ¿cierto? La resistencia de la normativa, ¿ya? Entonces, hasta ahí sería esa parte. Ya, entonces, el resumen, ¿cierto?, de todo esto que acabamos de ver sería que el diseño sísmico o el análisis de diseño sísmico va a depender del tipo de suelo, ¿ya? Dependiendo de si tiene una buena calidad o mala.
de la cercanía que yo tenga a zonas o a la placa tectónica, ¿cierto? Un lugar más sísmico que puede ser al mar, ¿ya? Hacia el mar. Y también va a depender de los valores de la importancia del coeficiente del edificio que acabamos de ver, ¿no? Entonces, mientras mayor, ¿cierto? Estos son los parámetros de input, de análisis del diseño sísmico, ¿no? Entonces, va a depender de todo eso, ¿no? Para ingresar un espectro de respuesta, ¿no? Bien, entonces esto lo habíamos visto a la ligera, ¿cierto? En SAP, a modo de aprovechar el diseño, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo, ¿cierto? Netamente en ETABS de forma teórica ahora y en las clases en vivo en práctica, ¿no? Entonces es muy importante entender todos estos valores para empezar el diseño sísmico propiamente tal, aparte del diseño nominal que nosotros hacemos, que es el diseño normal, sin considerar, ¿cierto?, el sismo, y a partir de ahora, ¿cierto?, aplicando el esfuerzo de espectro de respuesta, se puede aplicar el sismo sobre las estructuras, ¿no? Entonces hasta aquí quedaríamos en esta parte del video. Vamos a ver cuánto nos queda, ¿ya? Tenemos un poquito más de tiempo, así que vamos a ver esta última página, ¿cierto? Hasta ahí debería estar todo claro en cuanto a lo que es ETABS, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, lo que les mencionaba, ¿no? Lo que les mencionaba, que al momento de añadir, ¿cierto?, vamos a tener todos estos valores, coeficiente de sitio, lo que acabamos de ver, la respuesta por el suelo y los periodos cortos y largos dependiendo de la importancia del sismo. Y también hay un factor que allá se considera que es evaluar el tipo de terremoto, ¿no? Un factor de sismo más severo para estructuras más importantes, un sismo severo, o un sismo moderado, ¿no? Que sería, a diferencia de la norma de aquí, sería de un sismo más normal, ¿ya? Entonces yo puedo evaluar más solicitación de carga para sismos severos y menos solicitación de carga para sismos más normales, ¿no?, o corrientes. Entonces eso en cuanto a la normativa de diseño, ¿cierto?, entre los países, que son muy parecidas, ¿ya? Y que depende mucho de las características donde yo me encuentre, ¿no? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir en el siguiente video. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente video, perdón.